Llegué más temprano del hospital y encontré a mi esposo de 78 años en la ducha con otra persona. Me senté en la cama desordenada y esperé. Mi nombre es Elodia y tengo 72 años. Pensé que después de 50 años de casados, Ramiro y yo éramos un libro abierto, pero el médico me dio el alta del hospital de Celaya un día antes de lo previsto, y cuando llegué a nuestra casa, la puerta de nuestra recámara estaba entreabierta. El sonido del agua de la regadera venía acompañado de risas, risas agudas, vibrantes, risas de una mujer que definitivamente no era yo. Él, con 78 años. El olor a un perfume barato, de esos que venden por catálogo, inundaba el pasillo, y ahí estaban las ropas de ella, aventadas sin vergüenza sobre nuestra mecedora de madera. Mi corazón no se rompió, no esta vez. Se congeló por completo. Me senté en la orilla de nuestra cama desordenada, la misma cama donde él me juró amor en la salud y en la enfermedad frente a Dios y a los hombres, y simplemente esperé. Porque una mujer que sobrevive a una cirugía, que ha parido hijos y enterrado ilusiones, aprende que la paciencia no es para los débiles. Es la única arma de los que ya no tienen nada que perder. Escúchenme bien, mujeres que me oyen desde sus cocinas, desde sus patios mientras tienden la ropa, o en el silencio de sus cuartos cuando no pueden dormir. Les cuento esto no por lástima, sino porque sé que muchas de ustedes han sentido ese mismo frío en el pecho. Ese momento exacto en el que te das cuenta de que la vida que construiste con tus propias manos, con tu sudor y tu juventud, era en realidad un teatro de sombras. Hacía apenas unas semanas, la vida me había dado un buen susto. Un dolor en el vientre que no me dejaba respirar. Me llevó de urgencias al Hospital General. Resultó ser una complicación grave que requirió cirugía. Pasé 5 días internada, rodeada de paredes blancas, con el olor a antiséptico metido en la nariz y una aguja en el brazo. Durante esas noches largas, donde el dolor de la incisión me sacaba las lágrimas, mi único consuelo era pensar en mi casa en San Miguel de Allende. Pensaba en mis macetas de geranios en el patio central, en el aroma a café de olla que preparo cada mañana y, sobre todo, pensaba en Ramiro. Ramiro, el hombre de mi vida, o eso creía. Lo conocí cuando yo apenas tenía 20 años y soñaba con ser enfermera. Tenía mis libros, tenía mi uniforme blanco almidonado, tenía la vocación ardiendo en el pecho. Pero en aquellos tiempos, y sobre todo en los pueblos, los hombres como Ramiro te decían: Elodia, mi reina, la mujer casada es para su casa. Yo te voy a mantener como a una princesa. No tienes necesidad de andar limpiando enfermos ajenos. Y yo, enamorada hasta los huesos, ciega de esa devoción que nos enseñan desde niñas, guardé mis libros en una caja de cartón en el fondo del ropero. Enterré mis sueños de enfermería para convertirme en la enfermera exclusiva de sus resfriados, en la cocinera de sus antojos, en la administradora de la ferretería El Progreso, el negocito que levantamos juntos peso a peso. Él siempre fue un hombre orgulloso, el típico macho de la vieja guardia, de los que creen que el mundo gira alrededor de su voluntad. Caminaba por las calles empedradas de nuestra colonia saludando a todos, inflando el pecho cuando le decían «Don Ramiro», y yo caminaba un pasito atrás, la esposa perfecta, la señora Elodia, la de los moles sabrosos en las fiestas patronales, la mujer decente que no daba de qué hablar a las comadres. Cuando el doctor en Celaya me dijo que me recuperaba rápido y me dio el alta un jueves en lugar de un viernes, sentí una alegría de niña chiquita. No quise avisarle a Ramiro para darle una sorpresa. Imaginé su cara de alivio al verme entrar por la puerta. Tomé un taxi de sitio que me cobró una barbaridad hasta San Miguel, pero no me importó. Mientras el coche avanzaba por la carretera, yo iba con las manos apretando mi bolsa, sintiendo la cicatriz fresca bajo mi vestido de algodón, fantaseando con llegar,
prepararle unas enchiladas y dormir abrazada a su espalda, sintiendo el calor seguro de mis 50 años de matrimonio. Qué estúpida fui. Qué ciega e ingenua puede ser una mujer que ama por costumbre y por lealtad. El taxi me dejó en la esquina de nuestra calle. Caminé despacito, cuidando cada paso para no lastimarme la herida del vientre. Abrí el zaguán de hierro forjado con mi llave, intentando no hacer ruido. La casa estaba sumida en una calma extraña. No se escuchaba el radio sintonizado en las noticias locales como era su costumbre, ni olía a comida. Al cruzar el patio, noté que la puerta de su despacho estaba cerrada, pero fue al acercarme al pasillo que lleva a nuestra recámara cuando el instinto, ese sexto sentido, que a las mujeres se nos afila con los años, me gritó que algo estaba terriblemente mal. Primero fue el olor, un golpe dulzón, mareante, a vainilla barata y flores artificiales. Era un perfume estridente, de esos que usan las muchachitas para llamar la atención en los bailes del pueblo. Un aroma que no tenía nada que hacer en mi casa, una casa que siempre huele a jabonzote, a canela y a ropa limpia al sol. Mis pies se detuvieron. La respiración se me atoró en la garganta. Luego vino el sonido, el rumor del agua de la regadera cayendo, rítmico, y sobre el ruido del agua una carcajada, una risa cantarina, joven, coqueta, seguida por la voz grave de Ramiro, mi esposo, el hombre que hace una semana lloraba junto a mi cama de hospital, jurándome que sin mí se moría, gruñendo palabras ininteligibles pero cargadas de una intimidad que me revolvió el estómago. Avancé hasta la puerta de la recámara, que estaba emparejada. La empujé con un dedo tembloroso, rogándole a la Virgen que todo fuera una alucinación por los medicamentos, que me estuviera volviendo loca. Pero la locura habría sido un regalo comparado con la realidad que mis ojos vieron. Nuestra cama, aquella cabecera de madera tallada que compramos en nuestro 10º aniversario con tanto sacrificio, estaba deshecha. Las sábanas revueltas, manchadas con la evidencia de su traición. Y sobre la mecedora donde yo suelo sentarme a tejer chambritas para los nietos que nunca tuvimos, colgaba la humillación materializada, unos pantalones de mezclilla ajustados, una blusita de tirantes color rosa fosforescente y un sostén de encaje negro, diminuto, casi vulgar. En ese microsegundo, la vida entera se me reprodujo como una película vieja frente a los ojos. Todo cobró un sentido retorcido y cruel. Los últimos meses, Ramiro había cambiado. De pronto el teléfono celular que antes dejaba tirado en la mesa del comedor se había convertido en su sombra. Lo llevaba al baño, lo escondía debajo de la almohada. Cuando yo le preguntaba quién mandaba mensajes a las 11 de la noche, él me miraba con esa condescendencia que usan los hombres cuando quieren hacerte sentir loca, aplicando ese gaslighting del que ahora hablan los jóvenes. Son los proveedores de la ferretería, Elodia. Tú que vas a saber de negocios, duérmete ya. Y yo, obediente, cerraba los ojos, tragándome la inquietud. Empezó a cuidar su aspecto con una vanidad que nunca le conocí. Se teñía las canas del bigote a escondidas, compró camisas nuevas, de colores vivos que yo consideraba ridículos para un señor de casi 80 años. Llegaba tarde, justificándose con inventarios que nunca antes habían requerido tantas horas. Yo lo justificaba, yo lo perdonaba antes de que pecara. ¡Qué tonta! Pensaba que era la crisis de la edad, el miedo natural de un hombre que ve acercarse el final de sus días y se aferra a la juventud. Pero la verdad estaba ahí, desnuda y riéndose en mi propio baño. Él no tenía miedo a envejecer. Tenía terror a envejecer conmigo. Necesitaba la carne fresca de una mujer que podría ser su nieta para sentirse el macho alfa que su cuerpo marchito ya no podía sostener. Quería comprar con los pesos de la ferretería la devoción de una muchachita sin futuro, mientras a mí, la mujer que le planchó las camisas y le cuidó la madre hasta que exhaló el último suspiro, me despachaba a un hospital creyendo que me iba a morir. Cualquier otra mujer habría gritado.
Habría entrado al baño a romperles la cara, a arrastrar a esa cualquiera por los cabellos hasta la calle, a maldecir a su marido hasta quedarse sin voz. Pero yo no. Algo dentro de mí, un interruptor que no sabía que existía, se apagó. La Elodia sumisa, la abuela buena, la esposa abnegada, murió en ese instante exacto frente a la cama desordenada. Me miré en el espejo de cuerpo entero del ropero. Vi a una mujer de 72 años, pálida, con ojeras oscuras por la convalecencia, con el cabello plateado recogido en un chongo apretado. Vi mis manos, llenas de manchas por el sol y el trabajo duro. Sentí el tirón de mi cicatriz bajo el vestido, un recordatorio físico de mi mortalidad y de mi fragilidad, y la comparé mentalmente con la dueña de aquel sostén de encaje negro. La humillación intentó subirme por la garganta como bilis, pero la tragué. La forcé a bajar hasta mis entrañas, donde se convirtió en hielo. Un hielo duro, pesado y afilado. Caminé lentamente y me senté en la orilla de la cama, justo en el borde donde las sábanas aún conservaban el calor de su pecado. Mis manos no temblaban. Mi respiración se volvió pausada, silenciosa. Miré la puerta del baño, escuchando el chapoteo juguetón. ¿Quién era ella? Seguramente una pobre diabla buscando un atajo, buscando que un viejo con un negocio seguro le pagara la renta o le comprara recargas para el celular. No era amor, era conveniencia. Y él era un viejo patético y egoísta, dispuesto a tirar medio siglo de respeto y lealtad por un rato de ego inflado. Pero no iba a regalarles mi dolor. No iba a darles el gusto de verme destruida, llorando, siendo la esposa histérica y humillada. En mi barrio, en mi San Miguel, la vergüenza es una mancha que no se quita ni con cloro. Las comadres, esas que rezan el rosario contigo a las 5 de la tarde, son las mismas que te despedazan a las 6 con el pan dulce. Si yo gritaba ahora, si hacía un escándalo, sería la pobre Elodia, la cornuda, la vieja que ya no servía para la cama y a la que el marido cambió por un modelo nuevo. No, señor, la vergüenza no iba a ser mía. Yo había cumplido mi parte del trato. Yo fui fiel, yo trabajé, yo cuidé. Él rompió el contrato. Él trajo la suciedad a mi templo. El sonido de la regadera se cerró de golpe. Escuché el rechinido de los canceles abriéndose. Escuché los pasos mojados sobre los azulejos. La voz de Ramiro, ronca y satisfecha, resonó detrás de la puerta de madera. ¡Ay, mamacita! Me dejas como nuevo. Pásame la toalla que se me enfrían los huesos. Yo seguía sentada en el borde de la cama, estática como una estatua de sal en una iglesia abandonada. Crucé las manos sobre mi regazo, justo encima de mi herida recién cosida. Levanté la barbilla. Mis ojos estaban fijos en el picaporte de latón dorado de la puerta del baño. El picaporte empezó a girar lentamente. El picaporte giró lentamente, con ese rechinido familiar de bronce viejo que he escuchado miles de veces a lo largo de mi vida. La puerta se abrió y el vapor perfumado salió en una nube densa, asfixiante. Ramiro dio un paso hacia la recámara, frotándose la cabeza con la toalla blanca, de algodón que yo misma le había bordado con sus iniciales para nuestras bodas de plata. Estaba tarareando una canción de Vicente Fernández, sintiéndose el rey del mundo, el gallo del corral. Y entonces bajó la toalla de su rostro y me vio. Si viviera 100 años más, nunca olvidaría la expresión que cruzó por su cara en ese instante preciso. Fue como ver a un edificio derrumbarse en cámara lenta. El color se le escurrió de las mejillas, dejándolo de un tono grisáceo, enfermizo. La mandíbula le tembló y los ojos se le abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre por el agua caliente, pero ahora dilatados por el terror más absoluto. En un segundo, toda esa virilidad fingida, toda esa arrogancia de macho que lo hacía caminar pavoneándose por San Miguel,
se evaporó. Frente a mí ya no estaba el don Juan de 78 años. Estaba un anciano frágil, desnudo, patético, con la piel flácida colgándole de los huesos y el vientre abultado, temblando como una hoja seca bajo el viento de noviembre. Detrás de él, en la penumbra del baño, escuché un jadeo ahogado. La muchacha. Ramiro intentó hablar. Abrió la boca varias veces, pero solo salieron sonidos guturales como un pez fuera del agua. «Elodia», balbuceó finalmente, con un hilo de voz que daba lástima. «Mi reina, ¿qué haces aquí? El doctor dijo que...». No me moví. Mantuve mis manos cruzadas sobre mi regazo, sintiendo el leve latido de dolor de mi incisión bajo la tela del vestido. Mantuve mi espalda recta, como me enseñó mi madre que debían sentarse las señoras decentes, incluso cuando el mundo se les estuviera cayendo a pedazos. No parpadeé. Lo miré con una frialdad tan absoluta, tan desprovista de emoción, que vi cómo un escalofrío le recorría la espina dorsal. «Me dieron el alta temprano, Ramiro», dije. Mi voz sonó calmada, plana, sin una sola gota de histeria. Ni siquiera elevé el tono. Hablé como si estuviera comentando el precio del jitomate en el mercado de San Juan de Dios. Pensé en darte una sorpresa, pero veo que la sorpresa me la has dado tú a mí. Elodia, por la Virgencita, déjame explicarte. No es lo que tú estás pensando. Comenzó a suplicar, dando un paso patético hacia mí, cubriéndose sus vergüenzas con la toalla bordada. No es lo que pienso. Lo interrumpí, alzando apenas una ceja. Mi tranquilidad lo estaba matando más que cualquier grito. «Ramiro, tengo 72 años, no nací ayer. No insultes mi inteligencia, que es lo único que me queda intacto en esta casa. Dile a tu invitada que se vista y se largue. Inmediatamente». No hubo lágrimas. No hubo platos rotos. No hubo el drama de telenovela que él, en el fondo, esperaba para poder defenderse, para poder decirme que estaba loca, que los celos me cegaban. Al negarle la pelea, le negué su poder. Del baño salió, escurriéndose como un ratón asustado, una muchachita. Tendría unos 35 años, si acaso. Llevaba el cabello teñido de un rubio cenizo mal cuidado, con las raíces oscuras asomando. Tenía la piel morena y el cuerpo macizo, apretado en una toalla pequeña. Mantenía la cabeza agachada, incapaz de mirarme a los ojos. Agarró su ropa fosforescente de la mecedora con manos temblorosas. Vi la vulgaridad en sus uñas postizas largas y decoradas con pedrería barata. Mientras se vestía a trompicones en una esquina de la habitación, observada por mi mirada de hielo, me di cuenta de algo que me dio una extraña paz. Él no me estaba cambiando por alguien mejor, más inteligente o más digna. Me estaba cambiando por alguien dispuesta a rebajarse por un puñado de billetes y promesas vacías de un viejo. «Señora, yo no sabía», chilló la muchacha con voz aguda y rasposa. «Él me dijo que su esposa, que usted ya casi no...». «Silencio», ordené. Una sola palabra, pero cargada con el peso de mis 50 años siendo la dueña y señora de esa casa. La muchacha cerró la boca de golpe. «No me interesa lo que te haya dicho este hombre. En esta casa la que manda soy yo. Agarra tus cosas y sal por la puerta de atrás. Que nadie en la calle te vea salir de mi propiedad. O te juro por la memoria de mi madre que haré que te arrepientas de haber nacido en este pueblo. Lárgate». Salió corriendo, tropezando con sus propios zapatos de plataforma, dejando tras de sí la estela de ese perfume corriente que tardaría días en sacar de mi hogar. Escuché el portazo del zaguán trasero. Nos quedamos solos, Ramiro y yo. El silencio en la recámara era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Él se dejó caer de rodillas frente a mí. El gran don Ramiro, el macho del barrio, llorando a moco tendido, besando el dobladillo de mi vestido, jurando que fue una debilidad, una tontería de viejo, que yo era su reina, su diosa, su todo. Miré su coronilla calva, las manchas de la edad en su piel.
¿Dónde estaba el odio que debía sentir? ¿Dónde estaba la rabia abrasadora? Todo se había transformado en un asco profundo y asfixiante. Me di cuenta, en ese momento de claridad dolorosa, de que muchas mujeres de mi edad viven encadenadas a hombres como él por miedo. Miedo a la soledad, miedo al qué dirán, miedo a no saber cómo sobrevivir sin la cartera del marido. Han entregado tanto que creen que marcharse es perder la inversión de toda una vida. Yo misma renuncié a mi sueño de ser enfermera por limpiarle la casa a este hombre que ahora se arrastraba a mis pies. Levántate, Ramiro. Das pena, le dije, apartando mi pierna para que dejara de tocarme. El contacto de sus manos me producía náuseas. Vístete, vete a la ferretería. No quiero ver tu cara en lo que resta del día. Elodia, perdóname, te lo ruego, no me dejes. Me muero sin ti. He dicho que te vistas y te vayas, repetí, endureciendo la voz. Me puse de pie despacio, protegiendo mi herida. Caminé hacia el ropero, saqué sábanas limpias y las dejé sobre una silla. Esta noche dormirás en el cuarto de huéspedes, y mañana también. No volverás a pisar esta cama. Ahora vete, que vengo del hospital y necesito descansar. Ya hablaremos después. Esa fue mi condena inicial, la incertidumbre. Al no gritarle, al no echarlo de la casa inmediatamente, lo sumí en el peor de los infiernos para un hombre mentiroso. El silencio y la duda de lo que yo iba a hacer. Él asintió frenéticamente, agradecido por lo que creyó que era un aplazamiento de su ejecución. Se vistió a toda prisa, con las manos temblando tanto que no podía abotonarse la camisa, y salió huyendo hacia su negocio, dejándome sola en la casa mancillada. Una vez que escuché el cerrojo de la puerta principal, la fortaleza me abandonó por un instante. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo de baldosas frías, abrazando mis rodillas. Y entonces sí, lloré. Lloré por la Elodia de 20 años que guardó sus libros de medicina. Lloré por los hijos que nunca pudimos tener y por los que recé tantas novenas. Lloré por las madrugadas calentándole el caldo de pollo cuando se enfermaba. Lloré por mi propia ingenuidad. Pero mis lágrimas no eran de desesperación, eran de limpieza. Estaba drenando el dolor para dejar espacio a algo mucho más poderoso, mi reivindicación. ¿Saben lo que pasa cuando una mujer buena, dedicada y leal se da cuenta de que su bondad ha sido usada como trapo de piso? Se vuelve intocable, inquebrantable. Mientras recogía las sábanas sucias para tirarlas directamente a la basura y no a la lavadora, mi mente empezó a trabajar con una claridad pasmosa. Ramiro creía que se iba a salir con la suya, porque soy una mujer mayor, porque dependemos de lo mismo ante la sociedad, porque me creía domesticada. Iba a descubrir que las mujeres que crían, que curan y que sostienen hogares enteros, tienen la misma fuerza para destruir cuando se les roba la dignidad. Pero mi destrucción no iba a ser vulgar. No le daría a las comadres el espectáculo de una esposa despechada tirando ropa a la calle. Mi venganza sería un plato que se sirve frío, servido en una vajilla de plata, a la vista de todos aquellos que él tanto se esforzaba por impresionar. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de tortura psicológica exquisita para él. Actué como si nada hubiera pasado. Le preparé el desayuno, pero no me senté a comer con él. Le planché las camisas, pero no le di los buenos días. Cuando intentaba sacar el tema, suplicar perdón, yo simplemente levantaba la mano y decía: «Estoy convaleciente, Ramiro, no me alteres». Lo vi marchitarse bajo el peso de su propia culpa y mi silencio absoluto. Se movía por la casa como un fantasma aterrorizado, esperando el golpe que no llegaba. Pero yo no estaba inactiva. Estaba investigando. En un pueblo como San Miguel no hay secretos, solo realidades mal escondidas. Una tarde, mientras él estaba en la ferretería, me puse mis mejores zapatos, me apliqué un poco de polvo en la cara
para disimular la palidez y salí a caminar. El sol caía a plomo sobre las calles de piedra, pero yo sentía un viento fresco impulsándome. Fui al mercado, pasé por la plaza, saludé a los conocidos con mi mejor sonrisa. Nadie sospechaba que detrás de doña Elodia se escondía una estratega reuniendo sus piezas. No me costó mucho averiguar quién era la dueña del perfume barato. Una conversación casual con la señora de los tamales. Una mirada atenta en los comercios del centro. Su nombre era Sonia. Trabajaba como cajera en una de las farmacias similares cerca de la salida a Querétaro. Madre soltera de 2 niños. Conocida en la zona por buscar patrocinadores más mayores. Caminé hasta la farmacia y me paré en la acera de enfrente, cubierta por la sombra de un pirul. La vi a través del cristal. Llevaba su uniforme, mascando chicle, revisando su teléfono sin prestar atención a los clientes. La miré largamente. No sentí odio por ella, sentí lástima. Era un peón en un juego de hombres egoístas, vendiendo su juventud a plazos, pero ella había entrado en mi casa. Había tocado mis cosas, se había burlado de mi vida entera al aceptar ser la distracción de mi marido enfermo de ego. Ella también tendría que aprender una lección, aunque mi objetivo principal era él. El objetivo, la reputación de Ramiro. Eso era lo único que él amaba más que a sí mismo. Su imagen de hombre recto, de esposo ejemplar, de pilar de la comunidad. Si yo le quitaba el dinero, lloraría. Si le pedía el divorcio a puertas cerradas, se haría la víctima diciendo que yo me había vuelto loca con la edad. Pero si le quitaba la máscara frente a la gente que lo respetaba, eso lo destruiría. Y la oportunidad de hacerlo se presentó como un regalo divino. El sábado de esa misma semana era el cumpleaños número 60 de mi comadre Leticia, la vecina de enfrente. Una mujer buena, pero con la lengua más larga y afilada de toda la región. Su fiesta sería el evento del mes. Habría carne asada, mariachis, y estaría invitada media colonia, incluyendo al cura de la parroquia y a todos los compadres de Ramiro. Era el escenario perfecto, un teatro abarrotado esperando su obra principal. Fui a la casa de Leticia bajo la excusa de ayudarla con los preparativos. Nos sentamos en su patio, rodeadas de flores, tomando café de olla y comiendo pan dulce. ¡Ay, mi Elodia! ¡Qué susto nos diste con tu operación! Dimos gracias a Dios cuando te vimos regresar, dijo Leticia, dándole un sorbo a su taza. Y don Ramiro, ¡qué bárbaro! Andaba con el alma en un hilo. Ese hombre te adora, comadre. Eres la envidia de muchas. Esbocé una sonrisa melancólica, de esas que no llegan a los ojos, ensayada frente al espejo esa misma mañana. Di un suspiro profundo, cargado de un significado que ella no tardó en captar. El amor verdadero se ve en la enfermedad, comadre, dije, en un tono suave pero penetrante. A veces, una cree conocer al hombre que duerme a su lado durante 50 años, y de pronto, la vida te enseña que hay secretos que ni los años pueden blanquear. Leticia dejó la taza en el platito con un tintineo seco. Sus ojos se iluminaron con esa chispa inconfundible del chisme naciente. ¿A qué te refieres, mi Elodia? ¿Pasó algo con Ramiro? ¿Te trató mal estando tú enfermita? No, no, me apresuré a decir bajando la mirada como una mártir, plantando la semilla exactamente donde quería. Son imaginaciones mías, cosas de viejas. Una que se vuelve sensible. Ustedes saben que Ramiro es un santo ante los ojos de todos. Y los santos, bueno, los santos también tienen sus capillas escondidas. Pero no hablemos de tristezas. Yo el sábado te traigo mi mole poblano, el que tanto te gusta. La semilla estaba plantada. Para cuando llegara la fiesta, Leticia ya habría esparcido la duda por todo el barrio. Todas las mujeres estarían observando a Ramiro, esperando ver la grieta en su armadura de esposo perfecto. Yo solo tendría que darles el martillazo final. Esa noche, de vuelta en casa, saqué mis ollas de barro, los chiles secos, el chocolate,
las almendras. Iba a preparar el mejor mole poblano de mi vida. Iba a cocinarlo a fuego lento, con la misma paciencia con la que estaba cocinando la caída del hombre, que creyó que podía pisotear mi dignidad sin pagar el precio. Mientras molía los ingredientes en el metate, con el aroma del chile tostado y el ajonjolí inundando la cocina, sentí que recuperaba el control de mi vida. Ya no era la víctima engañada. Era Elodia, la señora de la casa, y el festín de mi justicia estaba a punto de servirse. Preparar un buen mole poblano no es cosa de un par de horas. Es un ritual antiguo, una herencia de paciencia, un testamento de devoción que requiere días enteros de preparación, tostado metódico y molienda exhaustiva. Es, si te pones a pensarlo bien, exactamente igual a un matrimonio largo y desgastado. Lleva absolutamente de todo. Lleva lo dulce y engañoso del chocolate de metate, lo amargo del cacao puro que te raspa la garganta, lo picante y traicionero del chile pasilla, el ancho, el mulato y lo áspero de las especias que te hacen estornudar. Todo se muele pacientemente en la piedra hasta que pierde su forma original y se convierte en una pasta oscura, espesa, casi negra, exactamente del mismo color, de la misma textura densa y pesada, en el que se había convertido mi propia alma durante esas largas horas de silencio y maquinación dentro de las 4 paredes de mi cocina. Mientras yo tostaba los chiles en el comal de barro, el humo espeso y picante inundaba el espacio, haciéndome llorar los ojos. Pero eran lágrimas físicas, lágrimas provocadas por el ardor de las semillas quemadas, no por el dolor de un corazón roto. Ese dolor ya lo había encapsulado. De pie frente a la estufa, moviendo la gran cuchara de madera de pino, dando círculos lentos y constantes en el fondo de la cazuela, escuché los pasos arrastrados de Ramiro acercándose por el pasillo. Desde aquel día en la recámara, caminaba por nuestra propia casa como si estuviera pisando cáscaras de huevo, con los hombros encorvados y la mirada siempre clavada en las baldosas del suelo, temeroso de hacer el más mínimo ruido que pudiera desatar la tormenta que él creía inminente. Se asomó por el marco de la puerta de la cocina, frotándose las manos sudorosas con nerviosismo. Vestía un pantalón de vestir gastado y una camisa a cuadros. «Elodia, huele riquísimo, mi reina», murmuró, con esa voz suntuosa y servil que adoptan los hombres culpables cuando quieren tantear el terreno, buscando cualquier pequeña señal de perdón en el rostro de la mujer a la que acaban de destruir. Nadie en todo San Miguel de Allende, ni en todo Guanajuato entero, hace un mole como el tuyo. Es para la fiesta de la comadre Leticia. No detuve el movimiento de mi cuchara. No giré el cuello para mirarlo. Lo mantuve en la periferia de mi visión, tratándolo con la misma indiferencia con la que uno trata a un mueble viejo y empolvado, que ya no sirve para nada pero que estorba en el paso. «Así es», respondí, con la voz plana, carente de cualquier inflexión que pudiera darle una pista de mis emociones. «Es para el sábado. Y quiero que sepas una cosa, Ramiro. El sábado te vas a bañar temprano. Te vas a poner tu mejor guayabera, la blanca de lino que te regalé en tu cumpleaños. Te vas a lustrar los zapatos de piel hasta que brillen y vas a ir a esa fiesta conmigo. Vas a entrar por esa puerta grande del patio de Leticia, llevándome del brazo, y vas a sonreír. Vas a saludar a todos tus compadres. Vas a abrazar al padre Anselmo si está ahí, y te vas a comportar como el marido ejemplar que todo el mundo en esta maldita colonia cree que eres». Ramiro parpadeó, visiblemente desconcertado por mi monólogo. La confusión surcó las arrugas de su frente. Él esperaba un ultimátum. Esperaba que le exigiera que se largara de la casa, que le pidiera el divorcio con gritos y sombrerazos, o que le prohibiera terminantemente asistir a la reunión social más importante del mes para castigarlo con el aislamiento. Pero yo le estaba pidiendo exactamente lo contrario. Le estaba pidiendo que fingiera la normalidad absoluta. Pero, «Elodia, mi amor», balbuceó,
dando un paso vacilante hacia el interior de la cocina, animado por lo que su mente torpe y machista interpretó como una bandera blanca de rendición. Tu herida. El doctor de Celaya dijo que debías guardar reposo absoluto al menos 2 semanas. ¿Estás segura de que quieres ir a un lugar con tanto alboroto, con la música del mariachi y toda la gente del barrio apretujada? Me giré lentamente, soltando la cuchara de madera. El mole burbujeaba a mis espaldas, emitiendo pequeños estallidos volcánicos de salsa espesa. Lo miré de arriba abajo con una frialdad quirúrgica. Pude ver engranajes oxidados girando en su cabeza. Pude leer sus pensamientos como si los tuviera escritos con letras de molde en la frente. En su arrogancia infinita, en su narcisismo de viejo consentido, Ramiro estaba llegando a la conclusión más conveniente para él. Creía que yo lo había perdonado. Creía que mi silencio no era una estrategia de guerra, sino la sumisión absoluta de una mujer de 72 años que estaba demasiado enferma, demasiado vieja, demasiado cansada y demasiado aterrada de quedarse sola en el mundo como para armar un escándalo y dejarlo en la calle. Pensaba que yo prefería tragarme la humillación de los cuernos y los condones antes que enfrentar el repudio social de ser una mujer abandonada en el ocaso de su vida. Qué ciegos son los hombres que confunden el silencio analítico con la debilidad de espíritu. Yo iré un rato, lo necesario para entregar la comida y darle mi abrazo a Leticia. Le contesté, cortando el aire con mis palabras afiladas. Pero tú, Ramiro, tú te vas a quedar ahí. Eres el compadre de honor. Tienes que dar la cara. Necesito que todos en el barrio vean lo mucho que me apoyas ahora que estoy convaleciente. Que vean al pilar de la familia. ¿Entendido? Él asintió efusivamente, casi con lágrimas de alivio en los ojos, frotándose las manos con renovada energía. Claro que sí, mi reina. Lo que tú mandes. Yo me encargo de todo. No te voy a fallar, te lo juro por la cruz. No me vas a fallar, pensé para mis adentros mientras me daba la vuelta para seguir moviendo la cazuela. Claro que no me vas a fallar, Ramiro. Vas a caer exactamente en la marca que te he pintado en el suelo. La mañana del sábado amaneció con un sol radiante, un cielo azul profundo y despejado que contrastaba violentamente con la oscuridad de mis planes. Mientras Ramiro estaba en la ferretería, cuadrando las ventas de la semana, salí de la casa bajo la excusa de ir a la botica de la plaza principal a comprar unas gasas y alcohol para limpiar mi incisión. Caminé despacio por las calles empedradas, escuchando el repique lejano de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel. La gente me saludaba a mi paso con respeto reverencial. «Buenos días, doña Elodia. ¿Cómo sigue de su operación, señora? Que Dios le dé mucha salud». Yo devolvía cada saludo con una sonrisa dulce y maternal, la máscara perfecta de la decencia comunitaria. Pero no fui a la botica. Doblé por un callejón estrecho y sombreado, hasta llegar a una pequeña tienda de abarrotes que tenía una vieja caseta telefónica de monedas en la pared exterior, una de esas azules, desgastadas por el óxido y el sol. Saqué un puñado de monedas de 10 pesos de mi monedero de cuero negro. Descolgué el auricular grasiento, metí las monedas por la ranura sintiendo el tintineo metálico y marqué el número que me había aprendido de memoria días atrás, el número de la sucursal de farmacias similares donde trabajaba la amante de mi esposo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina, aburrida y mecánica, contestara al otro lado de la línea. «Farmacias similares», le atiende Sonia. «¿En qué le puedo ayudar?» Al escuchar su voz, la misma voz aguda que había resonado entre risas y jadeos en mi propio baño, sentí un latigazo de adrenalina pura recorriéndome el cuerpo. Apreté el auricular con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, pero obligué a mi garganta a relajarse. No podía usar mi voz normal. Tenía que sonar profesional, distante, como una intermediaria. Me tapé un poco la boca con un pañuelo de tela y hablé con un tono apresurado y confidencial,
imitando a la perfección el sonsonete de las muchachas que trabajan como secretarias en los despachos del centro. «Señorita Sonia, buenos días», dije rápidamente. «Le hablo de parte del señor Ramiro, el de la ferretería. Me pidió de favor que me comunicara con usted, porque él está muy ocupado con unos proveedores en este momento y no puede usar su teléfono personal». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de la respiración de la muchacha acelerándose, la duda flotando en el cable telefónico. «¿De parte de don Ramiro? ¿Quién habla?», preguntó desconfiada, bajando el tono de voz para que nadie más en la farmacia la escuchara. «Soy empleada de la notaría que le lleva sus cuentas», mentí sin el menor reparo, tejiendo la red con agilidad. «Mire, el señor Ramiro me pidió que le diera un mensaje urgente y muy discreto. Dice que le pide 1000 disculpas por el terrible malentendido y el altercado del otro día en su casa, que él no sabía que su hermana iba a regresar tan pronto del hospital». Utilicé la palabra hermana a propósito, sabiendo que esa era la ridícula mentira que Ramiro le había contado para justificar mi presencia en la casa. «El señor está muy apenado y no quiere perder su amistad». «Ah, sí, bueno. Fue un susto muy grande», balbuceó Sonia, relajándose visiblemente al tragarse el anzuelo de la mentira. Su tono cambió de cauteloso a interesado. «¿Y qué más dijo?». Aquí venía la estocada maestra, el golpe directo a la codicia, que es el punto más débil de las personas que se venden por migajas. Dice que esta noche su hermana tiene un compromiso muy importante, una fiesta familiar de cumpleaños que va a durar hasta la madrugada, que ella no va a regresar a dormir a la casa porque se va a quedar en casa de unos parientes para que la cuiden. El señor Ramiro va a estar completamente solo en el domicilio a partir de las 8 de la noche. Me pidió que le dijera que la espera ahí a esa hora, que tiene un regalo muy especial para usted, dinero en efectivo, para compensarla por el mal rato y para que se compre lo que usted guste. Pero tiene que ser muy discreta al llegar. Silencio de nuevo. Esta vez no era duda. Era el sonido de una mente mediocre calculando beneficios. La codicia estaba nublando su escaso sentido común. El miedo a encontrarse conmigo de nuevo chocaba frontalmente con la promesa de dinero fácil. Y en mujeres como ella, el billete siempre gana la partida de ajedrez. «A las 8 en punto», dijo finalmente Sonia, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice. «Dígale a don Ramiro que ahí estaré sin falta, que no se preocupe por nada, que yo soy muy discreta». «Perfecto, señorita. Yo le paso el recado», respondí y colgué el auricular de golpe. Me quedé mirando el aparato telefónico por un par de segundos, sintiendo una sonrisa gélida curvar las comisuras de mis labios secos. El telón del teatro estaba a punto de levantarse. Los actores secundarios ya estaban en sus posiciones sin siquiera saberlo. Ahora solo faltaba que la protagonista entrara en escena y dejara que la obra maestra se desarrollara frente a un público sediento de tragedia ajena. A las 7 de la tarde, el aire de San Miguel de Allende se llenó con ese olor inconfundible de fiesta de barrio. El carbón quemándose lentamente, el humo de la arrachera marinada, el chorizo asándose en la parrilla y el sonido vibrante de las trompetas de un mariachi local afinando sus instrumentos. La casa de la comadre Leticia era un espectáculo de color. Había tendido hilos de papel picado cruzando todo su patio central. Las mesas estaban adornadas con manteles de hule floreados y cubetas llenas de hielos enfriaban decenas de cervezas y refrescos. Todo el vecindario estaba congregado allí, las señoras con sus mejores vestidos de domingo, los hombres con botas y sombreros, los niños corriendo entre las piernas de los adultos. Aparecí en la entrada principal sosteniendo mi enorme cazuela de barro humeante, envuelta en gruesos trapos de cocina bordados para no quemarme las manos. A mi lado, cumpliendo fielmente sus instrucciones al pie de la letra, caminaba Ramiro. Llevaba su guayabera blanca impecable, el cabello engominado hacia atrás,
sosteniéndome suavemente por el codo, para aparentar ante todos que me cuidaba con la devoción de un santo guardián. «¡Llegó la reina del mole!», gritó Leticia desde el otro lado del patio, alzando los brazos en señal de triunfo, interrumpiendo la música del mariachi. Todos giraron la cabeza hacia nosotros. Una ronda de aplausos esporádicos y murmullos de admiración se levantó entre los invitados. Caminamos hacia el centro del patio. Ramiro infló el pecho como un pavo real, disfrutando de la atención, sonriendo y asintiendo con la cabeza a sus compadres, recibiendo palmadas en la espalda que lo felicitaban por ser tan buen hombre y traer a su esposa convaleciente a la fiesta. Me acomodó una silla acoginada en la mejor mesa, corrió a traerme un vaso de agua de Jamaica bien fría y se paró detrás de mí con las manos apoyadas en el respaldo de mi asiento, proyectando la imagen de un matrimonio sólido, invencible, la envidia de la colonia entera. Pero yo noté lo que él no vio. Noté las miradas sesgadas de las comadres. Noté cómo Leticia se acercaba a doña Esperanza y le susurraba algo al oído, tapándose la boca con la mano, mientras ambas me miraban con una mezcla de compasión morbosa y curiosidad afilada. La semilla de la duda que yo había plantado días atrás estaba germinando hermosamente bajo el sol de la fiesta. Ellas estaban esperando algo, buscando confirmar la sospecha de que la fachada del gran don Ramiro tenía fisuras. La fiesta avanzaba. Comimos, reímos, el mariachi tocó las canciones clásicas. Yo fingí cansancio físico, pero mantenía mis sentidos alerta como un animal de caza en la oscuridad de la selva. Faltaban 15 minutos para las 8 de la noche. De reojo, vi cómo Ramiro empezaba a inquietarse. Se aflojó discretamente el cuello de la guayabera. Revisó su reloj de pulsera con movimientos rápidos y nerviosos. Se pasó una mano sudorosa por la nuca. El tedio de la fiesta de viejos empezaba a pesarle. O tal vez la adicción a su doble vida le estaba reclamando su dosis de atención. Él no sabía de la cita pactada con Sonia, pero la costumbre de sus salidas furtivas lo estaba llamando. A las 7:50 p.m., el destino, siempre juguetón, le dio el pretexto perfecto para cavar su propia tumba frente a todos. «Mi amor», me susurró Ramiro al oído, inclinándose hacia mí con expresión de falsa preocupación, interrumpiendo mi conversación con Leticia. «Acabo de recordar que dejé la bomba de la cisterna prendida en la casa para que se llenara el tinaco. Si no la apago, se va a desbordar y vamos a inundar el patio trasero. Y además me olvidé de tomarme la pastilla de la presión». Giré mi rostro hacia él, mirándolo con mis ojos grandes, serenos e inescrutables. La trampa, esa trampa de acero y púas que yo había estado forjando con tanta meticulosidad, acababa de cerrarse de golpe a su alrededor. Estaba a punto de caminar directamente hacia la guillotina con una sonrisa en el rostro. «Claro que sí, viejo», le contesté con voz dulzona, lo suficientemente alta para que Leticia, que estaba sentada a mi lado con la oreja parada, nos escuchara perfectamente. «Ve rápido a la casa a apagar la bomba y a tomarte tu medicina. No te vayas a sentir mal. Aquí te espero. Yo estoy muy bien acompañada por las comadres». «No me tardo ni 15 minutos, mi reina», dijo él, depositando un beso húmedo y traicionero en mi frente que me provocó escalofríos de asco. Se enderezó, se despidió de los hombres cercanos con un gesto de la mano y salió caminando a paso rápido por la puerta del zaguán, perdiéndose en la oscuridad de la calle, caminando apresuradamente hacia su propia destrucción. Me quedé sentada en mi silla, rodeada del bullicio de la fiesta, sintiendo el latido de mi propio corazón retumbar en mis oídos como un tambor de guerra tribal. El reloj avanzaba, 8 de la noche. Sabía con una certeza matemática que en ese preciso instante la joven de blusa fosforescente estaba tocando a la puerta de mi casa, y Ramiro, confundido pero incapaz de resistir la tentación de la carne y su propia arrogancia de macho invencible,
le estaría abriendo la puerta, creyéndose el hombre más astuto del mundo. Era el momento. Levanté la mano, frotándome la frente como si me hubiera mareado de repente. Dejé escapar un suspiro de angustia perfectamente calculado que hizo que la música del mariachi pareciera desvanecerse en el fondo. La comadre Leticia, que no perdía detalle de mis movimientos desde que le había sembrado la duda días atrás, dejó su plato de birria a medio terminar sobre la mesa floreada y se inclinó hacia mí con los ojos muy abiertos, casi desorbitados por la curiosidad morbosa y el instinto protector de las mujeres del barrio. Su respiración se agitó levemente. «¿Qué te pasa, mi Elodia? ¿Te duele la herida de la cirugía? Estás pálida, comadre. ¿Se te fue la sangre de la cara?», preguntó Leticia, alzando la voz lo suficiente para que doña Esperanza y las otras 3 señoras que compartían nuestra mesa detuvieran su plática sobre los precios del gas y volvieran sus rostros hacia nosotras como búhos en la noche. Cerré los ojos un instante, presionando las yemas de mis dedos contra mis sienes, actuando la debilidad física y la preocupación mental con la precisión de una actriz de la época de oro del cine mexicano. Mi corazón latía desbocado, no por la incisión en mi vientre, sino por la adrenalina del cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la jaula de acero. «Ay, Leticia, no es la herida», murmuré con un hilo de voz angustiada, dejando que un leve temblor genuino se colara en mis palabras. Es Ramiro, ahorita que se fue a apagar la bomba del agua. Me acabo de acordar que su pastilla de la presión, la fuerte, la que el cardiólogo le recetó para que no le dé un infarto, no está en la casa. La traigo yo aquí, en el fondo de mi bolsa. La metí antes de salir para que no se le olvidara tomársela con la cena. Abrí mi monedero de cuero negro con manos temblorosas y saqué un frasquito de pastillas de menta que había vaciado y rellenado con aspirinas blancas esa misma mañana, agitándolo frente a los ojos curiosos de las comadres, como si fuera un artefacto de vida o muerte. El tintineo de las pastillas contra el plástico pareció amplificarse en el ruido de la fiesta. «¡Ave María Purísima!», exclamó doña Esperanza, persignándose rápidamente, llevándose una mano al pecho adornado con un relicario de oro. «Con esos calores que han estado haciendo y la presión alta, a tu viejo le puede dar un soponcio a medio camino, y él, que ya está grande, Elodia, no está para esos trotes de andar de un lado a otro sin su medicina». La chispa había encendido el pastizal seco. El drama y la supuesta emergencia médica eclipsaron instantáneamente la música de los mariachis y el sabor de la carne asada. En los barrios de San Miguel, una urgencia médica es el equivalente a un llamado de trompeta para movilizar tropas. Las mujeres se sienten obligadas por un deber sagrado a intervenir, a acompañar, a ser testigos de todo lo que ocurre a puerta cerrada, especialmente cuando hay un rumor flotando en el aire sobre la perfección de un matrimonio que a muchas les causaba envidia oculta. Me puse de pie con cuidado, apoyando una mano en el respaldo de la silla de aluminio, encorvando un poco los hombros para enfatizar mi papel de esposa devota, sufriente y convaleciente, desesperada por salvar la vida de su amado esposo. «Tengo que ir a llevársela», dije con firmeza, aunque mi voz fingía flaquear. No me perdonaría nunca si le pasa algo estando solo en la casa. La ferretería lo trae muy estresado últimamente. Está a 2 cuadras de aquí. Me voy despacito, pero tengo que ir yo misma para asegurarme de que se la tome frente a mí. Leticia se puso de pie de un salto, sacudiéndose las migajas del delantal con energía y determinación. Sus ojos brillaban con esa mezcla de preocupación genuina por la vecina enferma y el apetito voraz por estar en la primera fila del chisme. «Ni lo pienses, Elodia. Tú no te vas sola, mi reina, y menos caminando de noche recién operada», sentenció Leticia, agarrándome del brazo con fuerza protectora. Volteó a ver a las demás mujeres de la mesa con autoridad. «Esperanza, Chuyita, acompáñennos.
Vamos todas a dejar a la comadre a su casa. Son 2 cuadras oscuras, los borrachos andan sueltos por la calle y no vamos a dejar que le pase nada malo. Al cabo que la fiesta aquí sigue sin nosotras un ratito. El coro de asentimiento de las comadres fue inmediato, entusiasta y unánime. Se levantaron de sus sillas, alisándose las faldas y acomodándose los rebozos sobre los hombros para taparse del sereno nocturno. Formamos una pequeña procesión de 5 mujeres respetables, el jurado perfecto e implacable de la decencia pública de San Miguel, marchando a paso veloz por las calles empedradas, alejándonos de la luz y el bullicio de la fiesta patronal para adentrarnos en las sombras iluminadas débilmente por los faroles amarillos. Mientras caminábamos, apoyada en el brazo de Leticia, mi mente volaba kilómetros por delante de nosotras. Traté de imaginar la escena que se estaba desarrollando en el interior de mi casa de muros gruesos. Visualicé a Ramiro, sudando frío en su guayabera impecable, abriendo la pesada puerta de madera para encontrarse de frente con Sonia, la amante asustada y codiciosa, parada en el umbral exigiendo el dinero de su silencio. Lo imaginé tartamudeando, negando haberla llamado, intentando cerrar la puerta de golpe, mientras ella metía un pie con plataforma para impedirle el paso, alzando su voz chillona para reclamarle la promesa rota de los billetes fáciles, el caos y la confusión de 2 mentirosos atrapados en su propia red de engaños, aislados dentro de mi santuario profanado, a merced de los minutos contados. Llegamos a la esquina de mi calle. Mi casa se alzaba silenciosa al final de la cuadra, con sus muros pintados de amarillo colonial y las rejas negras forjadas en las ventanas. La luz del porche delantero estaba apagada, pero un resplandor tenue y amarillento se filtraba por las cortinas cerradas de la sala principal, indicando que alguien o algunos estaban adentro. «Mira, ahí está la luz prendida. Seguro Ramiro apenas va llegando o está buscando el vaso de agua», susurró doña Esperanza, apretando el paso. «Apúrale, Elodía, para que se tome su pastillita rápido». No dije nada. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, dándome la claridad mental de un francotirador respirando hondo antes de apretar el gatillo de su rifle. Detuve a la comitiva en la banqueta, justo frente al zaguán de madera tallada. «Esperen aquí un momentito, comadres. Déjenme sacar mis llaves», dije, rebuscando en el fondo de mi bolso de cuero. Mi voz era asombrosamente firme, el único rastro visible de la Elodia implacable que había nacido en la orilla de una cama sucia días atrás. Saqué el manojo de llaves de bronce, haciéndolas tintinear intencionalmente, como campanadas anunciando la hora del juicio final. Las otras 4 mujeres estaban paradas detrás de mí en silencio expectante, agrupadas en un semicírculo compacto, conteniendo la respiración colectiva en la oscuridad del zaguán. Eran testigos silenciosos e inocentes de una ejecución social. Inserté la llave grande y pesada en la cerradura principal. No la giré de inmediato. Pegué mi oído a la madera fría y desgastada de la puerta, y entonces lo escuché. Las voces traspasaban la madera gruesa. No eran gritos, no al principio. Era un siseo desesperado y urgente. Era el sonido áspero del reclamo y la negación, un murmullo intenso y acalorado que no correspondía en lo absoluto a la supuesta tarea de apagar una bomba de agua silenciosa. «Te juro por mi vida entera que yo no te mandé llamar, mujer, ¿entiende? Lárgate ahorita mismo antes de que vuelva Elodia y me arruine la vida». Era la voz grave de Ramiro, cargada de un pánico visceral, ahogada y sorda, intentando desesperadamente contener el volumen. «A mí no me vas a ver la cara de tonta, viejo mentiroso. Tú mandaste a tu gata de la notaría a decirme que viniera por mis miles de pesos. Y de aquí no me muevo hasta que me pagues mi dinero. Me hiciste correr hasta acá, pendejo. Págame o le armo un escándalo a toda tu colonia». Esa era Sonia, su voz estridente, arrabalera y chillona subiendo peligrosamente de tono.
perdiendo el miedo, dominada por la codicia y la furia de sentirse estafada en sus ganancias ilícitas. Me aparté de la puerta. Me volví hacia Leticia, Esperanza y las otras dos señoras que se habían quedado rígidas, petrificadas como estatuas de piedra en la banqueta. Sus rostros se desfiguraron por la sorpresa y la incomprensión de escuchar pelear a don Ramiro, el santo señor, a puerta cerrada con una mujer que claramente no era yo, soltando maldiciones y hablando de chantajes monetarios. El chisme que Leticia tanto buscaba confirmar le acababa de estallar en la cara con la fuerza de un cohete de feria mal apagado. Las comadres intercambiaron miradas alarmadas, el horror escandalizado abriéndoles los ojos como platos de porcelana, llevándose las manos a las bocas temblorosas. Sus mentes devotas no podían procesar rápidamente el lodazal de infidelidad y bajeza que se derramaba desde la sala del hombre más respetado del barrio. Leticia me miró, y en sus ojos vi el entendimiento amargo, el amor verdadero en la enfermedad, las pistas que yo le había dejado con la cucharita de café. Todo cobraba sentido en su mente fiestera. Dios de mi vida, Elodia, ¿quién grita allá adentro con tu marido? Balbuceó Esperanza, apretando su relicario con dedos blancos. No hubo respuesta de mi parte. No hubo lamentos histéricos, ni negaciones absurdas, ni lágrimas de viuda anticipada. La víctima había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba la jueza de mi propio Tribunal Supremo. Agarré el pesado pomo de bronce de la puerta principal. Lo giré de golpe sin titubear. Empujé la madera oscura con fuerza, abriéndola de par en par, de un solo empellón seco y resonante que sonó como un trueno cortando el silencio espeso de la noche guanajuatense. La luz amarillenta y cálida de los focos de la sala inundó el zaguán sombrío, cegando por un segundo a las mujeres que estaban a mis espaldas y revelando la escena grotesca del interior como el escenario brillante de una obra de teatro grotesca e inmoral, encuadrada perfectamente en el marco de la entrada de mi propia casa para el disfrute boyerista de mi audiencia de comadres. Ramiro y la mujer llamada Sonia estaban parados a escasos 2 metros de la puerta de entrada, enfrascados en un tira y afloja ridículo. Él, vestido con su elegante guayabera blanca, que ahora parecía un disfraz de payaso trágico, intentaba empujarla físicamente hacia la salida trasera, con ambas manos manchadas de desesperación. Ella, con su blusa fosforescente reveladora y pantalones ajustados, se plantaba firmemente en el tapete de la entrada principal, agitándole un teléfono celular roto en la cara arrugada, exigiendo a gritos un dinero sucio. Al abrirse la puerta con violencia, el forcejeo se congeló de tajo, como si alguien hubiera pausado una película de bajo presupuesto. Ramiro giró la cabeza bruscamente hacia nosotras, soltando el brazo de la muchacha como si quemara. Su rostro ya no estaba pálido, estaba del color gris cenizo de un cadáver recién exhumado. Vio mi silueta erguida, recortada por la oscuridad exterior. Sus ojos descendieron y vieron a Leticia, a Esperanza, a Chuyita, las figuras maternas y fofoqueadoras de la cuadra, las custodias de la moralidad, paradas detrás de mí, observando todo con las bocas desencajadas por el escándalo puro y duro. El aire abandonó los pulmones de Ramiro en un silbido sordo de derrota absoluta. Su fachada de cristal inmaculado, construida cuidadosamente a lo largo de 50 años de matrimonio, se estrelló en 1.000.000 de pedazos afilados sobre el tapete de bienvenida bordado que pisábamos todas las mañanas. El silencio en la sala se volvió tan aplastante que el zumbido del refrigerador viejo parecía ensordecedor. En el silencio atronador que siguió al portazo, lo único que se movió fue mi mano. Lentamente, con la parsimonia de un verdugo que disfruta cada segundo de su trabajo, saqué de mi bolso el frasquito de aspirinas que se suponía eran las pastillas del corazón y lo alcé a la altura de mis ojos,
mostrándoselo a Ramiro como si fuera la hostia sagrada en plena misa mayor. El gesto era sutil, casi imperceptible para un extraño, pero para él fue la firma final en su certificado de defunción social. En ese frasco no había solo pastillas. Estaba contenida toda la premeditación de mi venganza, la prueba irrefutable de que yo lo había traído hasta aquí, que lo había guiado con un hilo invisible hasta este preciso momento de humillación pública. Su cerebro, lento por el pánico, finalmente conectó los puntos. Mi insistencia en que viniera a la fiesta, mi repentino olvido de la medicina, mi regreso inesperado acompañado de las peores víboras del vecindario. Todo había sido un teatro montado por mí, la esposa sumisa y enferma que él creía tener bajo control. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, y vi cómo se doblaba ligeramente sobre sí mismo, como si le faltara el aire. Sonia, la amante, fue la primera en romper el hechizo de hielo. Al ver a la comitiva de señoras mayores paradas en mi puerta, su cerebro de pájaro finalmente procesó la magnitud de su error. No estaba lidiando con una hermana enferma. Estaba de pie, en medio de la sala, discutiendo por dinero con un hombre casado, frente a su esposa legítima y a todo el jurado popular del barrio. El color le subió a las mejillas en un manchón rojo y feo de vergüenza y rabia. «Viejo mentiroso, tú me tendiste una trampa», gritó, señalando a Ramiro con un dedo tembloroso adornado con una uña postiza a medio caer. Luego se giró hacia mí, y su rostro se contorsionó en una máscara de desprecio. «¿Y usted? Usted es una bruja. Usted sabía que yo iba a venir. Las dos me chingaron». No le contesté. No me rebajaría a intercambiar insultos con la mujer que se había revuelto en mis sábanas. Mi silencio era mi poder. Mi desdén era mi arma más afilada. En lugar de eso, me dirigí a las comadres que seguían petrificadas en mi zaguán, con la boca abierta como buzones de correo. «Pasen, comadres, pasen», dije, haciéndome a un lado para cederles el paso. Mi voz era un murmullo suave y hospitalario, como si estuviera invitándolas a tomar un café. «No se queden en la corriente de aire. Parece que mi Ramiro tiene compañía». Leticia, Esperanza y las otras mujeres entraron a la sala como autómatas, con los ojos saltando de la cara de Ramiro a la de Sonia y luego a la mía, tratando de armar el rompecabezas de la catástrofe. Se quedaron de pie en medio de la habitación, apretujadas unas con otras, como un rebaño de ovejas que de repente se encuentra en medio de una pelea de perros salvajes. «Comadre Elodia, por el amor de Dios, ¿qué significa todo esto?», balbuceó Leticia, agarrándome del brazo como si necesitara aferrarse a algo sólido para no desmayarse del puro gusto del escándalo. Giré mi rostro hacia ella y por primera vez en toda la noche dejé que una emoción genuina se asomara a mi semblante. No era ira, no era dolor, era una infinita y desoladora tristeza. Una tristeza tan profunda y tan bien actuada que sentí que merecía un premio de la Academia. Dejé que una sola lágrima, una única y perfecta gota de agua salada, resbalara lentamente por mi mejilla arrugada. «No lo sé, Leticia, no lo sé», suspiré. Mi voz temblaba con una vulnerabilidad desgarradora. Yo solo vine corriendo a traerle su medicina a mi esposo para que no le diera un ataque al corazón. Y me encuentro con que él ya tiene a otra enfermera que lo está cuidando muy bien. La frase fue una obra maestra de la ironía venenosa, dicha con la dulzura de una mártir. El impacto fue inmediato y devastador. Las comadres ahogaron un grito colectivo de horror e indignación. La palabra enfermera en ese contexto era dinamita pura. Esperanza se llevó las manos a la cara. Chuyita empezó a murmurar una oración en voz baja, pidiendo perdón por lo que sus ojos estaban presenciando. Ramiro intentó reaccionar. «No, Elodia, no es así. Esta mujer vino a extorsionarme. Yo no la conozco», gritó, con la voz
rota por la desesperación, buscando cualquier mentira que pudiera salvarlo del naufragio. ¿Que no me conoces, viejo sinvergüenza?, estalló Sonia, sintiéndose traicionada y abandonada a su suerte. Si hasta hace un rato me estabas diciendo mamacita en la regadera, me juraste que tu esposa estaba casi muerta en el hospital y que yo era la única en tu vida. Me prometiste dinero para la renta de mi casa. Cada palabra que salía de la boca de Sonia era una palada de tierra más sobre el ataúd de la reputación de Ramiro. Las comadres escuchaban cada detalle sórdido con una fascinación macabra. La historia completa de la infidelidad se estaba revelando frente a ellas, en vivo y a todo color, con diálogos explícitos y confesiones de primera mano. Era mejor que cualquier telenovela de las 9 de la noche. Ramiro, dije su nombre en un susurro apenas audible, pero cargado con el peso de 50 años de historia compartida. Él giró su rostro hacia mí, y en sus ojos vi el ruego patético de un animal atrapado. Me juraste amor en la salud y en la enfermedad, y mientras yo luchaba por mi vida en un hospital, tú traías a esta mujer a mi cama, a la cama donde nacieron nuestras esperanzas y murieron nuestros hijos. Esa fue la estocada final. Mencionar a los hijos que nunca pudimos tener, el dolor más profundo y sagrado de nuestro matrimonio, fue un golpe bajo, cruel, pero absolutamente necesario. Era el recordatorio de que él no solo había traicionado a su esposa, había profanado la memoria de nuestra vida entera. Leticia no pudo más. Se acercó a Ramiro y le plantó un dedo huesudo en el pecho, con la furia de una leona defendiendo a su cría herida. «No tienes vergüenza, Ramiro. Eres un desgraciado», le espetó con la voz temblando de rabia. Mientras esta santa mujer rezaba por su salud, tú te revolcabas con una cualquiera. «Das asco. Y pensar que te teníamos por un hombre decente. Ya no vuelvas a dirigirle la palabra a mi esposo, ni a poner un pie en mi casa». Sonia, al ver que la balanza de la opinión pública se inclinaba completamente en mi contra y que ella era vista como la ramera del cuento, decidió que era momento de la retirada estratégica. «¿Saben qué? Quédense con su viejo decrépito y su drama de pueblo», gritó agarrando su bolso del suelo. «Yo no necesito limosnas de un mentiroso. Hay muchos hombres con más dinero y menos problemas. Púdranse todos». Y con esa última declaración de principios, salió corriendo por la puerta principal, desapareciendo en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un silencio cargado de juicio y condena. Ramiro se quedó solo en medio de la sala, bajo la mirada fulminante de 5 mujeres que lo juzgaban sin piedad. Su cuerpo se desinfló, los hombros se le cayeron, la cabeza se le inclinó hacia el pecho. El gran don Ramiro había muerto. En su lugar, solo quedaba un viejo patético, expuesto en su miseria moral ante las personas cuya opinión más le importaba en el mundo. Me acerqué a él lentamente. No le grité, no le pegué. Simplemente me paré frente a él y le dije, con una voz tan fría como el acero de un bisturí: «Esta casa, Ramiro, la levantamos con mi trabajo y la herencia de mi padre. Has traído la suciedad a mi hogar y la vergüenza a mi nombre. Recoge tus cosas, te quiero fuera de aquí antes de que amanezca». Luego me giré hacia mis comadres, que seguían observando la escena con una mezcla de horror y satisfacción. «Perdonen el mal rato, señoras», dije, retomando mi papel de anfitriona perfecta. «Parece que la fiesta terminó para nosotros. Leticia, ¿me ayudas a recoger un poco? De pronto me siento muy cansada». Esa noche, la noticia corrió por San Miguel de Allende más rápido que un reguero de pólvora. Para cuando el sol asomó sus primeros rayos sobre la cúpula de la parroquia, no había una sola alma en la colonia que no supiera que don Ramiro, el de la ferretería, había sido descubierto con una amante por su esposa convaleciente y un comité de vecinas indignadas. Su reputación se hizo polvo, se la llevó el viento. Ramiro no esperó al amanecer. En la madrugada escuché cómo metía sus camisas y pantalones en una maleta vieja, como un ladrón huyendo en la noche. No dijo una palabra,
Simplemente abrió la puerta principal y se fue, derrotado, humillado, borrado del mapa social del único mundo que había conocido. Cuando el silencio volvió a reinar en la casa, me senté en la mecedora, la misma donde la ropa de Sonia había estado tirada horas antes. No sentí triunfo, no sentí alegría. Sentí un vacío inmenso, pero no era un vacío de pérdida. Era el vacío limpio y fresco de un cuarto al que se le abren las ventanas después de haber estado cerrado por 50 años. Por primera vez, la casa olía solo a mí. Olía a mis geranios, a mi café de olla, a mi libertad recién estrenada. Me levanté y caminé hacia mi recámara. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había entrado por esa puerta hacía unos días. Estaba más delgada, más pálida, con una cicatriz escondida bajo el vestido. Sí, pero sus ojos tenían un brillo nuevo, un brillo de acero pulido, un brillo de dignidad recuperada. «Hola, Elodia», me dije en voz baja, tocando mi propio reflejo en el cristal frío. «Bienvenida de vuelta». En los días que siguieron, mi casa se convirtió en un centro de peregrinación. Las comadres venían a traerme caldo de pollo, atole caliente, pan dulce. Venían bajo la excusa de cuidarme, pero en realidad venían a escuchar los detalles jugosos de la historia de mi boca. Y yo, convertida en la heroína trágica del barrio, les contaba la versión que quería que se supiera, la de la esposa leal y abnegada, traicionada en su lecho de enferma, que con la ayuda de Dios y la fuerza de su entereza, había desenmascarado al lobo con piel de oveja. Poco a poco, la vida retomó un nuevo ritmo. Aprendí a manejar las cuentas de la ferretería yo sola. Contraté a un muchacho joven y trabajador para que me ayudara en el mostrador. Empecé a tomar decisiones que Ramiro nunca me hubiera permitido. Pinté la fachada de la casa de un color azul brillante, como las casas de Frida Kahlo que tanto me gustaban. Saqué de la caja de cartón mis viejos libros de enfermería y los puse en un librero nuevo en la sala. No para estudiar, ya era tarde para eso, sino como un recordatorio diario de la mujer que fui y que había decidido volver a ser. Un par de meses después, mientras limpiaba el polvo de un viejo baúl, encontré una fotografía en blanco y negro de mi boda. Éramos tan jóvenes. Ramiro con su traje prestado, yo con mi vestido sencillo y un ramo de flores silvestres. En esa foto, nos mirábamos con una devoción casi religiosa, convencidos de que nuestro amor sería eterno, a prueba de todo. Durante años, esa foto había sido mi tesoro, el símbolo de mi vida entera. Ahora la miraba y sentía una extraña ternura por esa muchacha ingenua que sonreía a la cámara. Ella no fue tonta, ella fue valiente, valiente para amar sin reservas, para entregarse por completo, para construir un mundo para alguien más. Y cuando ese mundo se derrumbó, demostró que era aún más valiente para construir uno nuevo, solo para ella. No volví a saber mucho de Ramiro. Las malas lenguas decían que se había ido a vivir a Querétaro, a un cuartucho de renta, y que andaba batallando con la salud y el dinero. Sonia, la amante, desapareció del mapa. Nadie la volvió a ver por San Miguel. Parece que el escándalo le cerró todas las puertas. Puse la foto de mi boda en un marco nuevo y la coloqué en mi buró. Ya no me causaba dolor, me causaba orgullo. Me recordaba que yo sabía amar de verdad, con cada fibra de mi ser, y que precisamente por eso también sabía cómo defender mi dignidad hasta el final. A todas ustedes que me están escuchando, a todas las mujeres que han sentido el frío de la traición o el peso de una vida sacrificada, no dejen que nadie les diga que son débiles. Dentro de cada una de nosotras, de la que lava los trastes, de la que cuida a los nietos, de la que aguanta en silencio, vive una Elodia. Una mujer que cuando toca fondo no se ahoga. Descubre que tiene la fuerza para construir sus propias alas y volar más alto que nunca.
Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de justicia, la justicia que una mujer se debe a sí misma cuando se da cuenta de que el amor más importante de su vida es el amor propio. Y recuerden siempre esto que les digo, un hombre puede romperte el corazón, pero nunca dejes que te quite la honra, porque el corazón con el tiempo y un buen caldo de pollo siempre sana, pero la honra es el suelo firme donde tienes que pararte para poder reconstruirte de nuevo.